Los elementos de la práctica de la polarización son un láser emitiendo en el verde, un polarizador lineal, una lámina lambda cuartos, otro polarizador lineal haciendo las funciones de analizador y el fotodetector. El fotodetector está conectado a un circuito con una alimentación y una resistencia de carga, donde estamos mirando la caída de tensión en la resistencia de carga. La lectura en el voltímetro es directamente proporcional a la intensidad de luz que recibe el fotodetector. Además tenemos una plataforma giratoria y una superficie plana que hace las veces de prisma. Este es el láser, el polarizador lineal con su escala giratoria, la lámina lambda cuartos para la longitud de onda 532 nanómetros de nuestro láser, el segundo polarizador lineal igual que el primero actuando de analizador y la cabeza del detector. Detalle del fotodetector, donde se ve la primera superficie que parece un espejo, es un filtro espectral que solo transmite la longitud de onda de 532 de nuestro láser, de manera que el detector solo es sensible a la longitud de onda del láser. Podríamos hacer la práctica incluso con la luz encendida. En la primera parte de la práctica retiraremos la lámina lambda cuartos y colocaremos en su lugar la plataforma con la superficie plana ahí. Ahora buscaremos la situación Brewster. Para ello tenemos que girar la plataforma cambiando el ángulo de incidencia, buscando una disminución de la intensidad de la luz reflejada en la pantalla. Si no hay cambio, lo que hacemos es girar el polarizador. Giramos el polarizador y ahora sí que vemos que disminuye la intensidad de la luz reflejada. Buscamos dejarlo en la situación de mínimo y volvemos a girar la plataforma para cambiar el ángulo de incidencia. Alternando los dos movimientos, buscaremos la situación en la que desaparezca completamente la luz reflejada. Por ejemplo, más o menos en esta posición. En esta situación en la que desaparece la luz reflejada, estamos en la situación de Brewster. La dirección de incidencia del haz con la normal a la superficie forma un ángulo que es el ángulo de Brewster, de manera que la reflexión de la componente paralela del campo eléctrico al plano de incidencia es nulo. El plano de incidencia es nuestro plano horizontal. La componente paralela la hemos buscado girando el polarizador, de manera que si desaparece la luz reflejada es que toda la luz incidente es componente paralela. Luego hemos caracterizado este polarizador encontrando la posición para la cual su eje de transmisión está horizontal, paralelo al plano de incidencia. En la segunda parte vamos a comprobar la ley de Malus. Tenemos el polarizador lineal que está calibrado en el paso anterior y el segundo polarizador haciendo de analizador. Detrás tenemos nuestro fotodetector. Tenemos encendido el circuito de medida y estamos observando la señal. Al girar el segundo polarizador vamos viendo cómo la señal varía. Realizando un giro completo del segundo polarizador, vemos que aparecen dos posiciones de máximo y dos posiciones de mínimo. Cuando tenemos un máximo, eso corresponde a que el eje del analizador es paralelo al eje de transmisión del primer polarizador y toda la luz incidente sobre este analizador es capaz de pasar. Cuando tenemos un mínimo, por ejemplo, por aquí, lo que ocurre es que el eje de transmisión del analizador está cruzado, formando 90 grados, con el eje
de transmisión del primer polarizador, es decir, son polarizaciones cruzadas y en el detector no observamos señal. Si esta medida la hacemos en pasos regulares angulares del analizador, podemos representar la intensidad transmitida en función del ángulo y verificar la ley de Manos. En la tercera parte de la práctica intentamos obtener luz circularmente polarizada. Para ello debemos colocar la lámina retardadora lambda cuartos en medio de los dos polarizadores. Partiendo de la situación en la que los dos polarizadores tienen sus ejes cruzados con señal cero en el detector, al colocar la lámina retardadora aparece una señal distinta de cero. Debemos girar la lámina lambda cuartos hasta recuperar otra vez el valor nulo en el detector. Cuando lo hemos conseguido, eso quiere decir que las líneas neutras de la lámina lambda cuartos quedan orientadas según las direcciones de los dos polarizadores, formando 90 grados. Si ahora queremos obtener luz circularmente polarizada, deberemos girar en la lámina lambda cuartos 45 grados respecto de su posición actual. Ese giro lo podemos hacer en los dos sentidos de giro y podemos hacer dos medidas. La medida consistirá en girar el analizador buscando el máximo y el mínimo. Mediremos en el detector el valor máximo y el valor mínimo y calcularemos la elipticidad. Serán muy parecidos y nos tiene que dar un valor cercano a la unidad. En la última parte de la práctica se trata de obtener luz elípticamente polarizada. La elipticidad dependerá del ángulo que forme la polarización incidente con las líneas neutras de la lámina lambda cuartos. Para una elipticidad dada hay dos ángulos para esa elipticidad. Girando ese ángulo en la lámina lambda cuartos, a la salida de la lámina tendremos la elipticidad deseada. Para comprobar que hemos conseguido la elipticidad deseada, giraremos el analizador buscando la situación de máximo y de mínimo. El cociente del mínimo dividido por el máximo, raíz cuadrada, nos dará la elipticidad, que debe corresponder con el valor inicial. El giro de la lámina lambda cuartos para conseguir luz elípticamente polarizada se podrá hacer en los dos sentidos y con los dos valores posibles para el ángulo, de manera que podremos conseguir 4 medidas para una elipticidad. Este es un detalle de la escala en la lámina lambda cuartos. Vemos que la división más pequeña del nonius corresponde a una décima de grado. Por tanto, la lectura será buscar primero en qué posición de la escala grande, la escala que gira, está el cero del nonius y después buscar qué línea del nonius coincide con una de las líneas de la escala grande. La escala grande tiene la unidad más pequeña de 2 grados. Por eso el nonius tiene una escala que llega hasta 2 grados con pasos de décima de grado.